vamos hermanos a disponernos a continuar con el estudio que estamos haciendo sobre el libro del Apocalipsis y vamos a mirar en el capítulo 3 los primeros 6 versículos para mirar en esta mañana el mensaje de la iglesia, del Señor a la iglesia en Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, ustedes lo tienen ahí en pantalla, si no lo tienen en su Biblia, también vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo conozco, escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ubicarnos otra vez, hermanos, en el contexto de nuestro estudio. Y uno encuentra las 7 iglesias del Apocalipsis. Creo que este ya es una figura, un mapa que hemos observado en otro momento. Allí en el centro, abajo, aparece Patmos, que es la isla en la cual el apóstol San Juan está recibiendo esta visión general del libro del Apocalipsis, y posteriormente ahí en el número 5 aparece la iglesia de Sardis. Sardis era una iglesia que estaba aproximadamente unos 60 kilómetros, algunos dicen un poco más, otros un poco menos, de Esmirna, una ciudad importante, y Sardis era un importante centro comercial de producción de lanas y también de tinturas para teñir las lanas. Con motivo de la expansión y de muchos creyentes que salieron de Jerusalén hacia otros lugares, se había asentado allí una importante ciudad, y allí dentro de esa ciudad una iglesia que se había ido conformando con el paso del tiempo. A esta iglesia en Sardis le escribe Juan, el apóstol, este mensaje. Yo voy a mostrarte ahí en pantalla algunas fotos de las ruinas que quedan de Sardis, de lo que fueron los tiempos apostólicos. Esto es una de las ruinas del templo, de Diana, de Artemisa, también llamada Cibeles, sobre una de las laderas de la montaña. Esta es otra parte de las ruinas del templo que quedaron de aquella época en la cual Juan escribe. Es muy interesante, ustedes pueden mirar estas imágenes si ponen en Google Sardis o historia de Sardis, y allí tienen varias de estas imágenes. Esto sería una sinagoga, se cree, del primer siglo, que pertenecería a parte del culto del templo, donde se congregaban allí muchos cristianos. Así que, teniendo en mente estas cosas, quiero contarles, hermanos, que el nombre Sardis significa resto o remanente. También en otras versiones, muchos estudiosos la denominan los sobrevivientes. Era una iglesia a la cual no se le critica si tenía herejías, si había falsas doctrinas, si tenían falsos maestros, si había influencias del paganismo. No sufrían ataques externos ni persecuciones, así que es una iglesia que en síntesis tenía un problema. Y yo quiero en esta mañana ver con ustedes 6 cosas, brevemente, no se asusten que no voy a estar mucho tiempo, 6 cosas acerca de la iglesia en Sardis. La primera de ellas es la presentación del Señor. Luego es la reprensión del Señor. Tercer lugar, la recomendación del Señor. Cuarto lugar, la exhortación del Señor. Quinto lugar, la aprobación del Señor. Y en sexto lugar, la reflexión del Señor.
La primera de ellas es entonces la reflexión, la presentación del Señor. Fíjense que el versículo 1 comienza el Señor presentándose como lo hace de distintas maneras a cada una de las 7 iglesias, y en este caso ya utiliza un concepto que había usado antes, pero remarca 7 estrellas y 7 espíritus. Y con esto está dando a entender la idea de aquel que tiene el control absoluto, el conocimiento absoluto, de aquel que es el soberano. Ustedes saben que el número 7 es el número de la plenitud y de la perfección que solamente está en la persona de Dios. Y este Señor, que es Dios, que conoce absolutamente todo de nosotros, como lo conocía de aquellos creyentes allí en Sardis, se presenta como el soberano, como el absoluto, como aquel que sabe lo que hay que decir, cómo hay que decirlo y cuándo hay que decirlo. Es el Señor que se presenta delante de la iglesia en Sardis con toda la autoridad. En segundo lugar, aparece la reprensión del Señor. Y la reprensión del Señor es una palabra, un mensaje muy fuerte que dice estas palabras que ya hemos leído. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué el Señor utiliza esta expresión? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis era una iglesia que se había acomodado al mundo, al pensamiento del mundo en aquel tiempo del cual estamos haciendo referencia, y al molde de vida del mundo. No había creyentes en Sardis que presentaran, bueno, había algunos, porque el Señor después dice que hay algunos que son dignos, pero la mayoría de los creyentes allí en Sardis no presentaban una clara diferencia con respecto a cualquier persona del mundo. En una ciudad descuidada, llena de apatía, de indolencia, de descuido, porque no le interesaban las cosas espirituales, y esa forma de vivir los creyentes de aquel entonces en medio de esa ciudad era lo que se había metido, era el espíritu que se había metido dentro de la iglesia. Por ello, el Señor dice, yo conozco. Y esta palabra, ya la hemos citado en alguna oportunidad, significa un conocimiento absoluto. Un conocimiento, el conocimiento de aquel que mira la profundidad del ser y sabe absolutamente todas las cosas, todos los pensamientos y todas las intenciones. Y con esa mirada, con esa visión especial, el Señor dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En tercer lugar, el Señor le advierte a Sardis y le da una recomendación. Y hay 3 cosas que el Señor expresa a esta iglesia allí en Sardis. Sé vigilante, afirma lo que está mal, porque tus obras no son buenas. Y entonces nos detenemos un minuto en este concepto, sé vigilante. ¿Qué significa? ¿Por qué el Señor le dice a esta iglesia en Sardis esta frase, sé vigilante? Cuando uno va a la historia, y la historia es preciosa, por lo menos para quienes nos gusta leer la historia, uno descubre que el nombre original de la ciudad de Sardis era Sardeis, en plural. Porque Sardeis, era la visión o la unión de 2 ciudades. La primera de ellas había sido, la ciudad original, había sido fundada sobre una de las laderas de una zona montañosa, y allí más o menos cerca de unos 500 metros de altura se había levantado sobre una de aquellas laderas la ciudad original de Sardis. Con el paso del tiempo, Sardis fue creciendo y entonces comenzó a extenderse y comenzó a asentarse en una de las llanuras próximas a esas laderas, a esas montañas. Por eso hablamos de Sardeis o de Sardis en 2 ciudades. Los habitantes de Sardis se sentían muy seguros. Sardis era la Sardis original sobre la ladera de la montaña, era una ciudad inexpugnable. No se podía ingresar de cualquier manera. Era realmente difícil. Pero hay un concepto en el cual los habitantes de Sardis sabían perfectamente qué representaba, y es este.
sé vigilante. ¿Por qué? Porque Sardis había fallado en la vigilancia. Se sentían muy seguros, pero habían fallado y habían descuidado la vigilancia. ¿Qué fue lo que pasó? Más o menos allá por el 547 antes de Cristo, el rey Creso, el rey de Sardis, inició una batalla contra los persas, contra Ciro y sus ejércitos persas. Y dice la historia que por más de varias semanas, algunos historiadores dicen algunos meses, los persas estuvieron observando en la oscuridad y protegidos, sin ser vistos, estuvieron observando los movimientos de la ciudad y descubrieron que esta ciudad, que estaba sobre la ladera, tenía algunos flancos para poder ingresar a ella. Y eso fue lo que pasó. Después de varios meses, semanas, meses de observación, pudieron ingresar por la ladera, uno de los costados de la montaña. La vigilancia no estaba allí, la guardia no estaba, ingresaron y capturaron y vencieron, así conquistando la ciudad de Sardis. 200 años más tarde, Alejandro Magno y sus conquistas territoriales hicieron exactamente lo mismo. Copiaron la misma estrategia militar de los persas y entonces volvieron a entrar por esas endijas, por esos lugares que parecían inexpugnables, pero que al no tener vigilancia permitieron que el enemigo pudiera ingresar. Por eso el Señor dice, sé vigilante. Los habitantes de Sardis pensaban que estaban en un lugar seguro y que era imposible entrar allí. No era así. Ya no eran tan seguros. Sé vigilante. El segundo concepto que el Señor dice, afirma lo que está mal. Y cuando el Señor está diciendo, afirma lo que está mal, están queriendo describir más o menos esto. Yo lo coloco en un lenguaje más coloquial. Afirma, ajusta los tornillos de tu vida que están flojos. Revisa toda la estructura de tu vida y afírmala una vez más en la verdad. Apoya tu vida en la verdad. Eso es lo que quiere decir el Señor, afirma lo que está mal. Había cosas de la iglesia allí en Sardis que el Señor no estaba de acuerdo. Después vamos a ver algunas de ellas. Y le dice, afirma lo que está mal. Es decir, vuelve a ajustar lo que se aflojó. Vuelve a mirar la estructura de tu vida, dónde estás apoyado, y trata de revisar y corregir aquello que esté mal. En tercer lugar, le está diciendo, tus obras no son buenas. Cuando está queriendo decir esto, no se está refiriendo solo a la conducta, sino algo más, a lo que está detrás de la conducta, a la voluntad, a lo que mueve al ser humano para las acciones. Es como si el Señor le dijera, no es lo que dices, Sardis, lo que está mal. Lo que está mal es lo que eres. Y ese es el mensaje, tus obras no son buenas. Es decir, lo que está detrás, lo que te lleva a hacer las cosas, es un espíritu de error, de equivocación. Estás viviendo mal, tus obras no son buenas. En cuarto lugar aparece este concepto del Señor allí que dice en el versículo 3, la exhortación del Señor. Y hay 4 cosas que el Señor le dice a estos creyentes. Primero, acuérdate. Y aquí está queriendo decir, vuelve a traer a la memoria lo que ya sabes. Lo tienes adentro. Vuelve otra vez a recordarlo. Ya lo tuviste, lo recibiste, vuelve a pensar en él. Acuérdate. En segundo lugar, guárdalo. Y esta expresión guardar significa atesorar algo que es importante. El otro día fui a hacer unas compras y cuando salgo del lugar donde había ido a comprar, veo unas 7, 8 personas en la calle moviéndose desesperadamente, agachándose hacia el piso y tomando cosas. ¿Qué había pasado? Una de las personas, que era uno de los dueños del local, había salido con plata para pagar
y no la tenía bien agarrada en su mano, y el viento voló un montón de billetes, y entonces esas 6, 7, 8 personas estaban corriendo desesperadamente para tratar de agarrar cada uno de esos billetes y devolvérselos al dueño, aquel que había perdido por efecto de no tener asegurado en sus manos el dinero, y por efecto del viento había perdido tantos billetes. Y esa es un poco la idea. Ninguno de nosotros anda tirando billetes por ahí, y menos en esta época. ¿Qué hacemos? Los guardamos, los cuidamos, como cuidamos otras cosas de nuestra vida, cosas que nos interesan. Y esa es la idea con la cual el Señor está diciendo a los creyentes en Sardis: acuérdate de lo que has recibido, guárdalo, colócalo en el corazón y asegúralo. En tercer lugar, dice: arrepiéntete. Y aquí la idea es: vuelve a pensar como estabas pensando antes. Vuelve a como pensabas originalmente, a lo que creías originalmente. Arrepiéntete. Es decir, un cambio absoluto. Vuelve otra vez a como estabas, un giro de 180 grados. Y por último, cuídalo, dice: sé vigilante y afirma esas cosas que están para morir. Cuidar las cosas. En quinto lugar, versículos 4 y 5, la aprobación del Señor. Y allí aparece, en este concepto del Señor, que Él está mirando, que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, que conoce lo que verdaderamente hay allí en el fondo del corazón de los creyentes de Sardis. El Señor está sabiendo que allí, en medio de ellos, hay algunos de ellos que no han manchado sus vestiduras, es decir, que viven en santidad para con Dios, que son dignos de confianza, que no están mezclados con el mundo, viven en el mundo, pero no son del mundo. Sus vidas son vidas de dignidad y de confianza, es decir, el Señor puede confiar en ellos plenamente. Y esos son los que van a vencer. Y el Señor dice: al que venciere, yo le voy a dar vestiduras blancas. Y voy a confesar su nombre delante del Dios, delante de los ángeles, es decir, delante de todo el cielo. No voy a borrar su nombre del libro de la vida. Y esto es importante porque el Señor, más allá de la reprensión general que da a toda la iglesia allí en Sardis, está viendo que hay algunos de los que estaban allí en esa iglesia que todavía eran dignos de confianza. Y por último, y quiero detenerme un poco más en este concepto, el Señor presenta su reflexión. Y como termina cada una de las cartas del Apocalipsis, el Señor dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué el Señor está hablándole a esta iglesia de esta manera? Obviamente había un problema en Sardis, y en Sardis el problema estaba en el interior de muchos, en el corazón de muchos de los creyentes que allí estaban. Habían adoptado la forma y el pensamiento del mundo. En una iglesia sin santidad espiritual, una iglesia en la cual muchos miembros eran inconstantes en su relación con Dios. Andaban a los tumbos espiritualmente, arriba y abajo, un día bien, un día mal. Un día tocaban el cielo con las manos, otro día estaban en la llanura, mordiendo el polvo de la derrota. Y a esos creyentes el Señor les escribe y les dice: tienes nombre de que vives. Te identificas con un nombre y parece que vives, pero yo sé que adentro tuyo las cosas no están bien. Y queridos, el mensaje de Sardis cobra una trascendencia impresionante en nuestros días, porque hoy vemos una cristiandad que llena las iglesias, pero la llena con corazones vacíos. Una cristiandad, personas que invocan a Dios, pero que no sienten a Dios. Personas que están de acuerdo con el mensaje de Dios, con la palabra de Dios, pero que no viven la exigencia de la palabra de Dios ni del mensaje de Dios. Personas que dicen creer en Dios, pero con sus hábitos tiran por tierra todo lo que dicen. Cristianos que son tibios espiritualmente, que están satisfechos con tener
una idea acerca de Dios, pero no con tener una comunión íntima con Dios. Creyentes que están satisfechos con su propia justicia. Yo estoy bien, estoy conforme con lo que creo, pero no están conformes en cómo viven lo que creen. Y esta iglesia de Sardis se repite en muchos creyentes hoy en día. Y creyentes que están incómodos en la iglesia, pero cómodos en el mundo. Creyentes que están viviendo el cristianismo a su manera. Creyentes sin santidad. Creyentes a los cuales les cuesta pagar el precio de seguir al Señor. Creyentes que dicen, mientras yo esté bien y no pierda mi comodidad, lo demás, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Son creyentes muy cómodos con su manera de entender la vida cristiana. Y a esos creyentes el Señor los mira hoy y les dice, estoy mirando tu corazón, yo conozco lo que hay adentro tuyo, que tienes nombre de que vives, pero en realidad no es así. Muchos creyentes oran, pero no sienten en su vida el poder de la oración. Muchos creyentes leen la Biblia, pero no sienten el efecto purificador y transformador del poder de la palabra de Dios en su vida. La leen esporádicamente, la leen de tanto en tanto, sin interés. Hay interés para otras cosas, pero no hay interés para las cosas espirituales. Y a esos creyentes el Señor les trae el mismo mensaje que a Sardis. Yo conozco tus obras. Sé vigilante. Afirma lo que está mal. Corrige aquello que necesitas corregir en tu vida. ¿Por qué? Porque tus obras no están bien. Son creyentes queridos que solamente hay que mirar y tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros con nosotros y saber que muchos de estos creyentes con el espíritu de Sardis están en la iglesia actual hoy en día. Solamente hay que mirar las conversaciones, las palabras, los proyectos, los planes, las ambiciones, las relaciones, las ocupaciones, las amistades, los vínculos, la idea de vida, para darse cuenta de que el Señor tiene razón cuando dice, yo conozco tu corazón, tus obras. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Recuerdo haber leído en cierta oportunidad que allá por el año 1939, un gran predicador de Norteamérica que se llamó John Rice, tomando unas conferencias en la ciudad de Nueva York, una de los distritos de la región de Nueva York, él predicó fervientemente sobre la necesidad de volver a Dios y sobre la dualidad que muchas veces hay en la vida de muchos cristianos. Al finalizar su mensaje, uno de los músicos que integraba el grupo de música que acompañaba la conferencia se acercó a él y le dijo, señor Rice, yo quiero decirle que yo soy uno de esos cristianos de los cuales usted habló. Toco música para Dios los domingos, pero vivo para el diablo durante la semana. Es decir, tengo una dualidad de vida. Creo lo que creo, pero vivo no creyendo firmemente lo que, o no manifestando lo que en realidad creo. Y este hombre colocaba el ejemplo de este músico y decía, muchos de nosotros somos así. Andamos a los tumbos espiritualmente y el Señor nos conoce y el Señor permanentemente nos dice, sé vigilante, arrepiéntete, guarda, cuida las cosas que recibiste. ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer. Y yo quiero en esta oportunidad hacer dos llamados. En primer lugar, un llamado a los creyentes. Y llamarte, querido hermano, a que seamos vigilantes y afirmemos las cosas que hemos recibido. Vivimos tiempos difíciles, tiempos donde se ve verdaderamente lo que cada creyente tiene adentro del corazón. Creyentes que se desvinculan de la iglesia por cualquier motivo. Creyentes que siguen creyendo o siguen diciendo que creen, pero viven a su manera. Yo quiero
hablarte al corazón y decirte que vuelvas a afirmar en tu vida, que volvamos a afirmar en nuestra vida esas cosas que no están bien, que volvamos al Señor. Nunca es tarde para volver al Señor. Aquellos creyentes necesitaban volver al Señor. Creían que estaban con vida, pero estaban muertos. Y el Señor les habla: vuelve, sé vigilante, arrepiéntete, guarda lo que has recibido, cuídalo. Y queridos, yo quiero invitarte a que, si no está tu vida espiritual, mi vida espiritual, como el Señor lo está pidiendo, a que afirmemos lo que no tenemos bien afirmado. Siempre hay tiempo para volver al Señor mientras vivimos. Siempre hay tiempo. Jacob fue un hombre que volvió al Señor y terminó sus días dando gloria a Dios, pero fue un hombre con un carácter difícil, con un carácter cargado de mentiras, de suspicacias, pero un día volvió al Señor y el Señor cambió su vida. Sansón fue un hombre que vivió en el libertinaje, vivió como quiso, haciendo siempre sus deseos, los deseos de la carne, pero un día se arrepintió y entendió la lección, y al final de sus días oró al Señor y el Señor le restauró. David fue un hombre que pecó grandemente, pero se arrepintió y volvió al Señor. Jonás fue un hombre que resistió la voz de Dios, se escapó de Dios, no quiso obedecer a Dios hasta que Dios lo trajo nuevamente y él cumplió el propósito para el cual Dios lo había llamado. Pablo fue un hombre cargado de orgullo, de suficiencia, pero un día Dios lo bajó de ese pedestal humano en el que estaba y mordió el polvo del camino a Damasco. Y allí dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Pedro fue un hombre que negó al Señor y lo negó abiertamente, pero fue a llorar con amargura, con arrepentimiento, con profundas lágrimas, su condición espiritual, y volvió al Señor. El hijo pródigo estaba en el chiquero, en el barro, alimentando a los chanchos. Y allí, en esa condición, se acordó de la casa del padre. Y dijo: volveré. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. Queridos, siempre hay tiempo para volver al Señor. Siempre hay tiempo para ajustar esas cosas mientras vivimos, esas cosas que están mal, sobre las cuales tenemos que arrepentirnos y tenemos que decirle al Señor: perdón, Señor. Hay que volver y hay que decidir volver y hay que empezar de nuevo. El problema no siempre es querer volver. Muchos creyentes quieren volver. El problema es decidir volver. Tomar la decisión y decir: hasta acá llegué, arranco de nuevo. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Siempre Dios nos va a estar esperando cuando queremos volver a Él. Y este llamado a aquellos que son creyentes es para que miremos nuestra vida espiritual, nuestra vida de relación con Dios, no creyendo que estamos vivos, sino tal vez pensando que hay cosas que ajustar en nuestra vida, de las cuales arrepentirnos, de las cuales sentir pesar y volver al Señor, como muchos creyentes allí en Sardis necesitaban hacerlo. Y en segundo lugar, un llamado a aquellos que no son creyentes. Querido, quiero invitarte a que no desperdicies tu vida y a que le entregues tu vida al Señor. A que vayas al Señor de la cruz y le digas: Señor, me arrepiento de mis pecados. Quiero comenzar a vivir una vida distinta. Siempre escuchamos: la vida es muy corta. Ayer lo decía alguien a propósito del trágico fallecimiento del ministro de Transporte de nuestra nación. La vida es muy corta. Y solemos escuchar esa frase permanentemente: hay que pasarla bien, hay que disfrutarla, hay que aprovechar cada momento. Y está bien, queridos, no está mal eso. Lo que está mal es pasarla bien sin pasarla para Dios. El propósito de la vida es no solamente pasarla bien,
El propósito de la vida, por encima de todas las cosas, es pasarla para Dios. Y yo quiero para sus propósitos, para sus planes, no para los nuestros. Y yo quiero invitarte a que vuelvas al Señor, a la cruz, y puedas mirar al Señor muriendo por tu vida, entregándose por tus pecados, y puedas confiar en Él, y puedas abrir tu corazón y decirle: Señor, me parece que vivo, pero en realidad estoy muerto. Necesito el perdón de tus pecados, de mis pecados, el perdón que ofreces para los pecados de todos aquellos que creemos en ti. Quiero creer, Señor. Y yo quiero invitarte a que vuelvas al Señor, a que no permitas que la palabra del Señor se ahogue y no produzca fruto en tu vida. Si necesitas afirmar cosas, volvé al Señor. Si necesitas al Señor en tu vida, pedirle perdón al Señor y que el Señor entre en tu corazón, cree en Él, confía, porque el que tiene oídos para oír, tiene que oír. El Señor lo dijo. Oiga lo que el Señor le está diciendo a las iglesias. Vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Y gracias por haber observado en la experiencia de aquella iglesia que cuando pensaban que estaban seguros, en realidad se olvidaron de vigilar lo que tenían que cuidar. Y por ello cayeron y fueron conquistados y entraron en la debacle. No solamente como ciudad, como sociedad, sino también como iglesia. Te pedimos que nos ayudes en esta hora a afirmar aquellas cosas que necesitamos afirmar de nuestra vida. Cada uno de los creyentes sabe qué tornillo tiene que ajustar en la estructura de su vida espiritual. Tal vez haya que afirmar la comunión, haya que afirmar el servicio, haya que afirmar la confesión, haya que afirmar la oración y la lectura de la palabra, haya que afirmar las ofrendas, haya que afirmar tantas cosas. Te pedimos que nos ayudes, que nos des el poder para arrepentirnos, para ser vigilantes y para afirmar aquellas cosas que están para morir. Y también te pedimos que bendigas a quienes no son tuyos, para que se apoyen en Cristo, en el perdón de los pecados que Jesucristo ofrece a todo aquel que en Él cree, y que descubran la bendición de sentir al Señor y de vivir para el Señor en su vida. A ellos también te pedimos que les hables y que vuelvas sus miradas al Calvario para encontrar una salvación que es eterna y una vida espiritual que es de bendición. Dejamos esta palabra en tus manos y que el Espíritu pueda seguir trabajando en cada uno de nosotros con respecto a lo que hemos leído y oído para la gloria tuya. Gracias por esta lección que pasa el tiempo y sigue vigente para la iglesia de Dios siempre en esta tierra. Le agradecemos, nuestro Padre, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita